Buenos días a todos. Ya veo que la gente está entrando. Prácticamente estamos completando el aforo. Así que yo creo que lo mejor es que comencemos para no retrasarnos en el tiempo y poder ajustarnos al horario establecido. En primer lugar, buenos días a todos y bienvenidos al segundo de los 3 webinars gratuitos que Carlo Gavacci ha organizado en el ámbito de la monitorización fotovoltaica, la industria 4.0, que es este de los casos, y la eficiencia energética. Mi nombre es Rubén Bustamante, estoy dentro del Departamento de Desarrollo de Negocio y Marketing y hoy me encargaré de coordinar el webinar y ayudaros en todo lo que necesitéis. En primer lugar, me gustaría daros las gracias a todos los asistentes por el interés mostrado y el éxito de asistencia que está teniendo, tanto en la parte de inscripción, completándose el aforo rápidamente, algo que nos ha hecho tener que abrir una segunda convocatoria. Y durante el día de hoy, el experto que realizará la ponencia será Jon Uriagereka. Seguro que muchos ya le conocéis. Él es Product Manager en Industria 4.0, ¿vale? Y el cometido suyo en la jornada de hoy será mostrarnos la evolución que está ya ocurriendo en la Industria 4.0 con la llegada de los sensores inteligentes que se adaptan a vuestra instalación, ¿vale? La industria 4.0 ha implantado nuevos retos en el ámbito de la comunicación, la flexibilidad, la adaptabilidad, desde los procesos más sencillos hasta los más complejos, como veremos en la presentación. Desde Carlo Gavacci nos encargamos de ofrecer soluciones que se adapten a estos requisitos, aportando equipos fácilmente integrables, con algoritmos inteligentes, comunicación y flexibilidad de uso adaptadas a la nueva era industrial. Hoy nos centraremos en la evolución de nuestros sensores tradicionales hacia sensores inteligentes gracias a la tecnología de comunicación IO-Link, con los cuales podremos obtener tanto diagnósticos completos y avanzados del sensor como del proceso. Jon nos explicará más en detalle a continuación las ventajas y posibles aplicaciones de algunos de estos sensores y lo fácil que es configurarlos mediante el Smart Configurator. Esto con lo que respecta a la presentación. El webinar tendrá aproximadamente una duración de 30 minutos, que será lo que será la ponencia, ¿vale? Y posteriormente pasaremos al turno de preguntas. Las preguntas las podréis realizar de dos formas. En la parte superior derecha veréis que tenéis, bueno, en la parte derecha de vuestra pantalla veréis que tenéis un pequeño panel y en una de las pestañas aparecen preguntas, ¿vale? Dentro de lo que son las preguntas, podéis introducir vuestra propia información, o sea, las preguntas que a vosotros os puedan ir surgiendo y que al finalizar la ponencia se contestarán, ¿vale? En caso de que prefiráis realizar la pregunta directamente con vuestro micrófono, tenéis en la parte superior derecha como una pequeña mano que lo que os hace es pedir el turno, ¿vale? Una vez que pidáis el turno, pues por orden de prioridad, es decir, por el orden en el que hayan llegado esas peticiones, cuando haya finalizado la ponencia, se irá dando paso a las preguntas, ¿vale? Y activando vuestro micrófono para que vosotros podáis realizar esas preguntas. Cualquier duda que podáis tener durante la presentación, la podréis realizar en la pestaña preguntas también y yo os iré contestando. Os hemos dejado también 3 documentos dentro del apartado documentos con información sobre los sensores que tratará hoy Jon. Entonces, yo creo que lo mejor es darle a paso a Jon. Yo creo que no se me olvida nada más. Bueno, simplemente comentaros que debido a la gran saturación de las telecomunicaciones, pues bueno, puede que tengamos problemas con la cámara. Entonces, con el objetivo de priorizar la presentación y el sonido respecto a lo que es la cámara, pues puede que quitemos la cámara del ponente durante la presentación y la volveremos a activar durante las preguntas. Así que, Jon, cuando tú quieras. Bueno, por la asistencia y bueno, pues nada, solo simplemente desearos que todo el mundo esté bien en sus casas y que esta situación tan, no sé, tan extraña pues pase cuanto antes para todos. Bueno, como bien decía Rubén, vamos a empezar la presentación que va a ser cortita. Entonces, la idea de la presentación es una visión más bien global, genérica, del tipo de productos un poco encaminados a lo que es Industria 4.0
En concreto, referente al tema de sensores y másters IO-Link. Y bueno, es una visión de ver un poco de qué va esto, qué significa, qué productos tenemos y bueno, es un inicio de Carlo Gavacci en este campo que va a evolucionar pues ya sin parar, porque bueno, empezamos con unos sensores y van a llegar pues muchos más. Entonces, bueno, como digo, lo he planteado de una forma un poco genérica. Aquí tenéis un poco lo que vamos a hablar ahora, que es todo muy esquemático y bastante sencillo, espero. En primer lugar, hablaremos de lo que es el IO-Link, que está estrechamente relacionado con la industria 4.0. Y luego entraremos un poquitín en producto, en lo que son sensores inteligentes IO-Link, con la gama de inductivos, capacitivos, fotocélulas y luego también veremos los máster que tenemos en Carlo Gavacci. Bueno, vamos a empezar un poquitín lo que es el concepto. Lo que todos conocemos, que son los sensores estándar de siempre, sin comunicación, tal como los conocemos de toda la vida. Este tipo de sensores todos sabemos cómo son, simplemente dan una salida. Normalmente cuando hay una detección de pieza o lo que hacen es dar una salida a todo o nada y ya está. Entonces, ese sensor tiene que ser seleccionado de acuerdo al dónde lo voy a conectar. Entonces, si normalmente va a ir conectado a alguna tarjeta electrónica, a alguna tarjeta de entradas de un autómata, y tendré que seleccionar si quiero un sensor PNP o NPN o normalmente abierto, normalmente cerrado, si tiene temporización, lo que sea. Estos son diferentes referencias de acuerdo a mi aplicación y de acuerdo a la tarjeta de entradas de mi control. Luego, lo que es el control, el PLC, hará lo que tenga que hacer con esa señal, la gestionará según el proceso que tenga que hacer. Entonces, es lo que conocemos de siempre. Este concepto, aunque pueda seguir siendo así, pero va a cambiar radicalmente con el concepto ya de la industria 4.0. Entonces, el esquema que todos conocemos pues va a cambiar a este otro que vemos ahora en pantalla. Entonces, tendremos, hablando del concepto ya IO-Link, tendremos los sensores en la parte de abajo que veis en el esquema. Estarán conectados a un equipo que vamos a llamar Master IO-Link, que son esos dos blancos que tenéis ahí en medio. Y luego vamos a salir de ese equipo en un bus industrial de comunicación, que son los más habituales en la industria, como puede ser Profinet o Ethernet IP o Modbus TCP o cualquier otro tipo de protocolo usado en la industria. Con esto lo que conseguimos es tener un acceso del control, que es el que está más arriba, el PLC, el sistema de gestión, a todos esos elementos que figuran en este esquema. Es decir, yo voy a poder acceder desde mi PLC, desde mi autómata, hasta el nivel de máquina, hasta el nivel donde está el propio sensor. Voy a poder leer sus parámetros y voy a poder también escribir parámetros por si me interesa modificar cualquier cosa. Entonces, este es un poquitín el gran cambio que implementamos con este sistema de comunicación. ¿Esto qué es la comunicación IO-Link? La comunicación IO-Link es un estándar, o sea, es una comunicación que es la misma para todos los fabricantes. Todos hablan, IO-Link hablan el mismo lenguaje, es como cualquier
equipo que estamos acostumbrados a ver de energía o cualquier otro equipo de este tipo que está en comunicación, que hablan Modbus, que hablan Profinet, están de acuerdo al mismo estándar de comunicación. Este tipo de comunicación no es un bus, no es, como decía, un Modbus o similar, que van cosidos unos los equipos unos a otros, sino que es una comunicación punto a punto. Recordando el esquema anterior, yo voy del sensor a una boca o a un puerto de lo que en este caso es el máster. De otro sensor, igual. Entonces, esa es la forma de conexión punto a punto. Es muy sencilla porque el método de conexión más habitual que se utiliza son por conectores de métrica 12 de 4 pines. O sea, los típicos conectores que como conocemos de siempre, los podemos utilizar para conectar nuestros sensores o nuestros actuadores a el máster IO-Link en este caso. La longitud máxima que se permite son 20 metros desde el sensor hasta el máster y la señal realmente que se utiliza dentro de ese bus son señales de 24 voltios, con lo cual le da una inmunidad muy alta. Entonces no es ni siquiera necesario que el cable esté apantallado ni que sea especial. Como decía al principio, esto nos da pie a comunicar lo que es el sensor a nivel de campo, donde está a nivel de máquina, nos da la posibilidad de conexión de todo el sistema, de que mi control pueda acceder a ese sensor. Y si mi control puede acceder a ese sensor, cualquiera que pueda acceder al control desde cualquier parte del mundo lo puede hacer también. El típico concepto Industria 4.0, donde el fabricante de la máquina accede de forma remota, esté donde esté instalada, a todos los elementos de la máquina y puede saber si hay algún problema y cómo solucionarlo. Este es un poco el concepto así genérico de Industria 4.0. Bien, sí quiero enfocar esto respecto a nuestro producto en dos bloques que voy a llamar entorno IO-Link y entorno no IO-Link. Entonces voy a leer un poco lo que pone aquí porque yo creo que es mejor centrarnos en leer lo que yo pongo en vez de contar yo una cosa y leer por otro lado y igual nos despistamos, porque yo creo que esto sí que yo creo que es importante. Entonces, empezando por un entorno, perdón, IO-Link responde al esquema que hemos visto al principio. Entonces, los sensores están conectados a un máster IO-Link, que son esos que vemos ahí en la foto de la derecha. El máster estará conectado a un equipo superior de control, PLC, SCADA, lo que sea, por una comunicación estándar industrial, Ethernet IP, Profinet, Modbus, TCP, etc. El máster debe tener los archivos IODD, que es IO-Link Device Description, de cada sensor que tiene conectado. En este archivo están todas las características del sensor de escritura, que normalmente se utiliza para configuración, y también lectura, que es donde yo voy a poder captar los datos que ese sensor me da, datos de proceso, diagnósticos, fabricante. Aquí sí que me entretengo un poquitín, es decir, ¿esto qué es? Yo cuando conecto un sensor a mi máster IO-Link, ¿cómo lo reconoce el máster? ¿Cómo sabe lo que tiene que conectado ahí? Esto es mediante ese archivo. Entonces, esos archivos están en una web, que es el IODD Finder, donde todos los fabricantes de equipos IO-Link tienen sus archivos IODDs. O sea, ahí podéis encontrar
todos los archivos de todos los equipos IO-Link, de todos los fabricantes IO-Link. Entonces, no tengo más que ver qué equipo tengo, qué referencia tiene e ir a buscar el archivo a esa web, descargarlo, implementarlo en mi máster y ya mi máster sabe lo que tiene conectado a su puerto. Entonces ya podré comunicar con él, podré configurar el equipo y podré implementar funciones especiales si las necesito. Bien. Los sensores serán, por tanto, configurados a través del máster con los ajustes requeridos para la aplicación. Por ejemplo, pues en una fotocélula la presentación. Los máster tienen un montón de funciones, entre otras, me parece interesante resaltar la función de una de las funciones de backup, y de varias, pero una de ellas lo que hace es grabar la última configuración que tiene el sensor. Esto, ¿qué tiene de interesante? Que cuando el sensor se rompe, tengo que sustituirlo, lo que hago es coger otro de la misma marca y del mismo modelo, ponerlo en el conector de métrica 12 e inmediatamente el máster vuelca la configuración que tenía al sensor y vuelve a funcionar de la misma manera que el que estaba. Entonces, digo misma marca, mismo modelo, porque yo ya he descargado mi archivo IODD para que lo reconozca. Si pongo otro modelo diferente, no tengo el archivo descargado y no me lo va a reconocer. Entonces, lo tendría que, si pongo otro diferente, lo tendría que hacer de nuevo. Bien, voy ahora a lo que es un entorno no IO-Link. Entonces, esto es muy diferente. En un entorno no IO-Link, lo que voy a hacer es configurar un sensor de acuerdo a lo que yo necesite y luego utilizarlo fuera de ese entorno como un sensor normal para la aplicación que he cambiado esos parámetros. Entonces, leo. Los sensores IO-Link tienen una configuración por defecto de fábrica. Normalmente, un sensor IO-Link me viene de fábrica configurado con una salida PNP, normalmente abierto, la distancia al máximo y sin funciones especiales. Es decir, que yo lo puedo utilizar como si fuese un sensor estándar PNP abierto normal. Mediante un máster fijo, que son los que están ahí arriba a la derecha, o portátil, que es el que está en la parte de abajo, que es el Smart Configurator, es posible configurar un sensor con las funciones específicas que requiera la aplicación. Todas las funciones especiales que me permita el sensor o el equipo, que no solamente son sensores, sino que son equipos IO-Link, están en el archivo IODD que me da el fabricante. Todo lo que puedo modificar está ahí. Aparte de los datos del propio sensor, marca, modelo, número de serie, etcétera, tendré los parámetros que yo puedo modificar. La distancia, no sé, suponeros que es una fotocélula, como he dicho antes, puedo modificar la distancia, puedo ponerle una temporización, puedo hacer que funcione en diferentes modos de detección, con un punto, 2 puntos o ventana, que veremos luego. Puedo configurar la salida, que sea PNP o NPN o abierto o cerrado o push-pull y puedo hacer muchas cosas más. Una vez que he volcado todas estas funciones al sensor, se va a comportar fuera de ese entorno IO-Link, cuando lo tengo conectado al máster para configurarlo.
lo saco de ahí y se comporta como un sensor normal, pero con todas esas funciones especiales ya implementadas. Entonces, ¿qué significa esto? Que a nivel de, por ejemplo, de mantenimiento, a nivel de distribución, gente que vende sensores o productos, ahora estoy realmente, dependo solamente de formato, no dependo de tener en balda o de tener en mi almacén no sé cuántos sensores PNP, no sé cuántos NPN abiertos, cerrados, ahora simplemente dependo de formato, con conector, con cable, si es un inductivo modelo rasante, modelo saliente, formato largo y formato corto, ya está. Con esto ya tengo la opción de suministrar a mi cliente o en mi función de mantenimiento de sustitución, poner un sensor NPN abierto, cerrado, en fin, lo configuro con mi herramienta portátil o fija, lo normal sería con la portátil, que es la que está debajo, y atender a esa demanda, a ese servicio. Entonces, estas son, yo creo que las grandes ventajas. Entonces, ese concepto que decía al principio de un sensor estándar que todos conocemos, pues ya pues cambia. Entonces, aparte de poder modificar la configuración del sensor, también puedo leer parámetros de él, como son la temperatura. O sea, es algo que incluso me puedo ahorrar un sensor de temperatura o puedo, mediante la lectura de la temperatura, ver una evolución. Si siempre hay una temperatura con una diferencia de más o menos, vamos a suponer 5 grados, Parece que estamos teniendo algún problema. John, vale, ya ha vuelto tu sí, sonido. vale, Vale, seguimos continúa, por entonces. favor. Sí. Como decía, puedo ajustar parámetros como la histéresis, como la distancia. Puedo configurar las funciones de salida. Pasamos un poquitín a lo que es más en detalle a lo que son los sensores inductivos. Y aquí os un poquitín pues la gama que tenemos, que es ahora mismo pues la más habitual en lo que es la industria. Pues desde el pequeñito de diámetro 4, métrica 5, métrica 8, métrica 12, 18 y métrica 30 en formatos rasante, saliente, con cable y con conector, largo y corto. Como os decía antes, por defecto de fábrica vienen configurados PNP normalmente abierto y sin funciones especiales y con la máxima distancia. Entonces, ¿qué puedo hacer con mi configurador? Ya metiéndolo en un entorno, vamos a llamar IO-Link. Puedo asignarlo a salida física del sensor, a detección y limpieza, como siempre, como toda la vida. Puedo asignar la salida a estoy por encima de un nivel de pulsos por segundo, el sensor me dé una salida, o puedo vincular la salida a un nivel de temperatura, con lo cual ese sensor inductivo deja de serlo. Es un simple sensor de temperatura. Cuando llegues a un nivel de temperatura, el sensor me va a dar la salida. Y luego puedo implementar todo tipo de funciones especiales que necesite. Pues, puedo configurar el tipo de salida PNP. Bueno, lo que hemos comentado antes. Puedo darle temporización, puedo darle la función de divisor de pulsos, que lo veremos en un ejemplo. Puedo siempre leer la temperatura que está midiendo el sensor a través de comunicación. Puedo poner unos límites de temperatura máximo mínimo. Puedo acceder a los datos del equipo. Tiene lo que acabo de decir, pero en forma de esquema. Si yo quiero vincular, primero quiero vincular la salida
a lo que es detección de pieza, como siempre, o detección de frecuencia, o que se comporte como un sensor de temperatura. Pasaríamos al bloque siguiente, una vez definido cómo quiero, a qué vinculo la salida. Si quiero hacer una división de pulsos o no, si quiero hacer una temporización o no, si quiero definirlo como normalmente abierto o normalmente cerrado, y luego si quiero definirlo como NP, NP, NP o push-pull. Entonces puedo incluso hacer que el LED de indicación esté activo o no, puedo desactivarlo. Y ya tendría mi sensor configurado. Los tipos de temporización que puedo hacer pues son todas esas que veis ahí, sin temporización, o puedo hacer diferentes tipos de retardo, a la conexión, a la desconexión, a la conexión y a la desconexión, que me dé un pulso cuando ve la pieza o que me dé un pulso cuando deja de ver la pieza. Otro tipo de configuración es cómo quiero que funcione el sensor. He puesto solamente dos, hay tres, un punto, dos puntos o ventana. Entonces, esto, por ejemplo, en un sensor inductivo, si se acerca la pieza de derecha a izquierda, cuando llegue a una distancia, el sensor se activaría su salida y cuando se aleja la pieza, se desactivaría con esa diferencia que es la histéresis. Eso es un funcionamiento de un punto como funciona un sensor normal inductivo. Luego tengo ahí una función de ventana que lo que hace es funcionar o estar activo solamente entre dos puntos que yo he marcado. Entonces, esto para un sensor inductivo, pues yo creo que no tiene mucho sentido, pero sí que va a tener sentido que lo vamos a ver mejor en un ejemplo que tengo ahora a continuación. Este es el divisor de antes que puedo configurar con una rueda cada John, la animación web. hace que se detenga el sonido. Vale. Bien, bueno, lo que es muy sencillo. En este ejemplo de rueda dentada de 8 dientes, cada vez que el sensor ve 8 pulsos, da una salida. Entonces, lo que me vale es para contar el número de vueltas que dé ese eje. Otro ejemplo, que es el ejemplo que quiero explicar para el modo de ventana, es, por ejemplo, este que es muy típico en la industria. Si queremos saber las revoluciones minuto que tengo en un motor, tengo conectado mi inductivo que está viendo pues, la chaveta del eje de un motor y quiero, por ejemplo, saber si el motor está girando por encima de 1.600 revoluciones o por debajo de 1.400, cuando tiene una nominal de 1.500. Entonces, hago mi cálculo, pues 1.500 revoluciones minuto, que es la velocidad nominal del motor, trasladándolo a hercios son 200 hercios con 8 pulsos vuelta, 1.600 vueltas minuto con 8 pulsos vuelta son 213 hercios y 1.400 revoluciones minuto son 186 hercios. Configuro mi sensor con modo ventana y le digo que por encima de 213 hercios y por debajo de 186 hercios la salida esté en una forma y dentro de ese margen esté en otro estado. Entonces, de una forma muy simple y muy económica, puedo saber eso. O lo típico que quiero saber cuando esté por encima de 1.525 revoluciones minuto. Configuro un solo punto cuando esté por encima de esos hercios que se active la salida de mi sensor. Con un precio muy, muy económico consigo esta función que siempre la hemos hecho con un inductivo, con un control que tiene que leer las frecuencias que le da ese sensor
y bueno, es una solución cara que resumo en un momento de una forma muy sencilla y económica. Es un ejemplo. Bien, a lo que son los capacitivos. Capacitivos, como sabéis, son sensores de material, son muy utilizados sobre todo en la agricultura, en temas de medición de nivel, donde necesito ver un producto, por ejemplo, a través de un depósito de metacrilato o de poliéster. Es un poquitín donde se usan este tipo de sensores. Entonces, el bloque de arriba tengo un sensor capacitivo de siempre, de toda la vida, que no es IO-Link. Entonces, este tipo de sensores tienen un potenciómetro para el ajuste de la distancia y tienen dos salidas. La salida 1 es normalmente abierto y la salida 2 es normalmente cerrado. Entonces son complementarias. Cuando detectan pieza, una cierra y la otra abre. Y ya está, no tengo más. Luego tengo que seleccionar el detector si lo quiero NPN, si lo quiero PNP, si lo quiero largo, lo que sea. Y debajo tengo el bloque de configuración de lo que sería un capacitivo IO-Link con comunicación. Entonces aquí sí que me dan muchísimas más opciones. Entonces, las dos salidas las sigue teniendo, pero son completamente independientes una de otra. Entonces, lo primero que hago es, por ejemplo, la salida 1, ¿qué tipo de función quiero que haga? Pues si quiero que detecte producto o quiero que detecte un nivel de polvo, cuando el capacitivo en una zona de acumulación de polvo, una serrería o similar, hay mucha acumulación de producto en el propio sensor, puede llegarme a dar detección. Entonces, me puede interesar saber que está ocurriendo eso. Entonces, puedo vincular la salida 1, por ejemplo, a un nivel de polvo determinado o a un nivel de polvo determinado otro nivel, o puedo utilizarlo como un sensor de temperatura o puedo utilizarlo como una entrada externa. La salida 2, selector B, lo mismo. Selecciono una de esas opciones. Paso al bloque siguiente. Si quiero hacer funciones lógicas entre las dos salidas, pues si quiero hacer una función AND, cuando la función que haya seleccionado para la salida 1 y la función que haya seleccionado para la 2 se cumplan, tendré la salida 1 activa. Igual es un poco lío, pero bueno, me permite hacer funciones lógicas entre las dos funciones que yo he seleccionado. Pasaría al bloque siguiente. Selecciono si quiero temporización independientes para la salida 1 y para la 2. Bloque siguiente, si lo quiero normalmente abierto o cerrado, también independiente. Y por último, defino cómo quiero que sea la salida 1 y la 2, NPN, PNP o push-pull. Todo esto puedo hacer con un capacitivo inteligente. Entonces, la diferencia respecto a un estándar de siempre, pues es importante. Algo muy importante es que uno de los datos que me dan estos sensores capacitivos no me lo dan los inductivos que he comentado antes, pero sí que me dan capacitivos que tienen mucho más sentido. Al final el inductivo pues, no tiene demasiado sentido. Lo que me da el capacitivo es un nivel de señal analógica, es decir, dependiendo a qué distancia tengo el producto, que realmente en un capacitivo la distancia no es tal, sino que hace referencia a la constante dieléctrica del producto que está viendo. Entonces, veo en una escala de 0 a 10.000, es un escalado que tiene que ver con esos byte 0 y byte 1, que son 16 bits. En un escalado de 0 a 10.000 voy a distancia, tengo mi producto.
¿Esto pues para qué vale? Por ejemplo, si yo tengo un depósito de plástico y quiero detectar lo que hay dentro, pues pondré mi sensor capacitivo y suponeros que el depósito vacío, solamente viendo lo que es el plástico, en lo que es el depósito, pues estoy leyendo 4.000. Y cuando tengo mi producto estoy viendo 8.000. Si yo pongo mi ajuste en 6.000, estoy ignorando lo que es el depósito de plástico y voy a detectar el producto que tengo dentro. Entonces, bueno, es un ejemplo muy sencillo, pero me da mucho juego este tipo de señal. Luego, veis ahí en ese cuadrito es cómo está dividida la información en el sensor. Es decir, mi control va a acceder a esa información, a la señal analógica que está en los bytes 0 y 1. En el byte número 2 tengo varios datos. SC es el dato de cortocircuito. Si tengo esa salida cortocircuitada, ese bit lo tendré a 1. TA es la temperatura. Si estoy superando el nivel de temperatura que he configurado, ese bit lo tendré a 1. DA2 es el nivel de polvo 2, DA1 el nivel 1. Y luego SO2 y SO1 son las salidas físicas, si están activas o no. Ese bit lo tendré a 0 o a 1. Bien, esto es, yo creo que es muy importante para el tema de capacitivo. Aparte de todos estos datos, puedo acceder a muchas más cosas. Puedo acceder como lectura a los valores de temperaturas máximas y mínimas que ha leído el sensor en toda su existencia, a la máxima mínima desde que lo tengo conectado, a la temperatura que está leyendo en ese momento, y puedo establecer alarmas de temperatura. Así como puedo ver la calidad de la detección respecto a la primera que hice nada más que instalé el sensor. Si a medida que va pasando el tiempo esa detección se va deteriorando, pues porque hay suciedad en el depósito o van cambiando las condiciones, ese nivel puedo ver si va empeorando, con lo cual puede hacer falta un nuevo ajuste de detección. Que aprovecho aquí para decir que también se puede hacer mediante teach, o sea, yo puedo dar una orden vía comunicación para que haga con el producto delante, para que haga un ajuste automático del producto que tiene que detectar. También puedo acceder a las horas de funcionamiento que lleva el sensor conectado, al número de detecciones que ha hecho, o igual lo más interesante. Lo que es producto, estos son los capacitivos más típicos que utilizamos más habitualmente. Métrica 18, métrica 30, conector cable rasante y saliente. Teóricamente este mes deberían salir ya lo mismo, pero en acero inoxidable. En carcasa de teflón para aplicaciones donde hay producto químico que puede ser agresivo para plásticos o para el acero, es más indicado para cierto tipo de productos. Aquí os pongo, ya he comentado algunas, os pongo algunos tipos de aplicaciones. Pues el detectar producto a través de paredes de plástico similar. Un ejemplo de aplicación, pues por ejemplo en calderas de pellet, que es una aplicación muy típica nuestra, donde quieres saber si hay un pellet o no hay pellet, tengo que llenar el depósito, con lo cual estoy detectando producto. Y pues me interesa también si puede haber un incendio. Entonces puedo, por ejemplo, la salida 2, vincularla a como si fuese un sensor de temperatura. Las horas de funcionamiento que puedo acceder también me facilita lo que son labores de mantenimiento para pues, no sé, el producto, los motores o lo que sea, si llevan X tiempo, pueden necesitar ese mantenimiento, lo puedo saber a través del sensor. Puedo diferenciar diferentes tipos de producto
tipo de producto 1 voy a leer una constante dieléctrica, tipo de producto 2 voy a leer otra diferente. Puedo vincular un producto a una salida y otro producto diferente a la salida 2. Tenemos otra aplicación por ahí también típica, que es de detectar, por ejemplo, espesores de piezas de plástico. Me van a dar diferentes valores de lo que es la constante dieléctrica. Bien, pasamos a lo que es fotocélula. De momento tenemos dos modelos. Todo, ya os digo que esto está en constante evolución. Vendrán muchas más cosas. Es una fotocélula directa de 1 metro de alcance láser y con la tecnología Time of Flight, que es una tecnología bastante avanzada y muy precisa. Lo que hace es medir la distancia a través del tiempo que pasa desde que emite el rayo hasta que vuelve a la propia fotocélula. Es una fotocélula de supresión de fondo y con una amplitud de haz muy estrechita, de más o menos 1 grado de amplitud, 1,2. La forma de acceder a los datos IO-Link y de configurar es muy parecida, es casi lo mismo que el capacitivo, con los bloques que hemos visto antes, con 2 salidas independientes, modos de funcionamiento, funciones lógicas, configuración de las 2 salidas independientes, PNP, NPN, etcétera, temperaturas, horas de funcionamiento y también acceso, que me parece aquí también muy interesante, a la función analógica, es decir, voy a poder saber a qué distancia tengo el objeto. Lo que es producto, los modelos hay dos, uno en plástico y otro en acero inoxidable. Y puedo también utilizarlas como un producto estándar normal, como una fotocélula con su potenciómetro. Viene por defecto en fábrica como PNP, salida 1 abierta, salida 2 nuevamente cerrada. Y bueno, ya veis, el modelo de plástico es IP67, la de acero es IP69K y también con certificación Ecolab para soportar productos de limpieza. Y bueno, por último pasamos a los másters por el portátil. El máster portátil es una herramienta muy interesante, como decía antes, para trabajar sobre todo en un entorno no IO-Link, es decir, voy a poder conectar mi sensor a este máster de una forma muy sencilla, porque tiene todo tipo de conexión, como vemos ahí en la imagen, y voy a poder configurar ese sensor como yo quiera para que funcione en mi aplicación o simplemente para suministrar un NPN normalmente cerrado, que igual es lo más raro que podemos encontrar por aquí ahora mismo, suministrarlo de una forma inmediata. Entonces, como decía antes, tiene una conectividad, yo creo que total, tiene 3 conectores, 2 de métrica 8, uno de 3 pines y otro de 4 pines, uno de métrica 12 y también una conexión para cable. Entonces puedo conectar ahí, conectar transductores de presión, puedo conectar un equipo IO-Link, descargarme los archivos IODD a través de una conexión Wi-Fi. Lo que es el equipo realmente es un móvil Android con la aplicación implementada por nuestra fábrica, la aplicación ya IO-Link. Y me da una conectividad total para yo poder descargarme los archivos IODD. No hace falta que vaya a la web ni hace falta que vaya a ningún lado. Como os decía al principio, los archivos IODD están, de todos los fabricantes, están en la web de Finder. El equipo, perdón, el Smart Configurator, cuando yo conecto un sensor sin yo tener que hacer nada más que pulsar un botón, va directamente a esa web, encuentra el equipo, la referencia y descarga su archivo y inmediatamente me pone en pantalla todos los parámetros referentes a ese sensor, sea de quien sea.
equipo en una carcasa robusta, pensado un poco para manejarse en temas de mantenimiento, temas un poco para poder soportar condiciones un poco de golpes o lo que sea. Lleva una correa, lleva el accesorio para conexión de cable, lleva un cargador como el móvil normal, Android, y lleva una funda también resistente. Esto es, por ejemplo, una pantalla principal donde podemos ver lo que el archivo IODD de este sensor, que es nuestro, nos permite. Entonces ahí puedo ver pues, la temperatura que está midiendo en este momento el sensor, puedo ver con esos puntitos azules, que hay 4 que pone datos de proceso, pues podría ver si el sensor está detectando pieza o no. Si fuese un capacitivo o la fotocélula, podría ver en pantalla el valor analógico. Puedo ver el número de contajes que ha hecho, puedo ver, luego si accedo a los menús, es ese que figura ahí a la izquierda arriba, parametrización, accedo a todos los datos de lo que el sensor me puede dar, datos del fabricante, número de serie, su web, todo lo que el fabricante quiera o tenga metido en ese archivo IODD me va a aparecer. Y luego todo lo que pueda configurar, temporizaciones, funciones lógicas, todo lo que sea. Es muy sencillo hacerlo. Con los sensores conectados de forma permanente para que hagan su trabajo. Es el mismo esquema que hemos visto al principio, donde puedo conectar, ya veis que hay 2 formatos, puedo conectar mis sensores, configurarlos y hacer mi trabajo a través y tener su control a través de mi superior. Entonces, ahora mismo tendremos, también digo que saldrán, la previsión era este mes, el modelo para panel, que es un IP67, puedo conectar hasta 8 sensores y hay 2 modelos. Uno que es con comunicación Ethernet IP y Modbus TCP y hay otro modelo que es conexión Profinet y Modbus TCP. Como decía, es protección IP67, 8 puertos IO-Link y tiene 8 conectores de métrica 12 para los sensores. Veis arriba a la derecha, esas 2 conexiones son diferentes, son para la conexión de la alimentación. Se conectaría digamos, en cadena, es decir, yo tengo mi fuente de alimentación con mi conector, entro en el primer conector de arriba a la izquierda, del que está arriba a la derecha salgo con otro conector al siguiente máster, al siguiente y tendré que tener lógicamente en cuenta el consumo total para que mi fuente de alimentación pueda, con todos los máster que tenga conectados, máximo 16 amperios de corriente total. Y la conexión de comunicación es similar a la de la fuente de alimentación. Son los 2 conectores que tengo abajo del todo. Entonces entraría en el primero de la izquierda, salgo del de la derecha al siguiente, al siguiente, al siguiente, y así tendría mi conector, mi conexión de red, Profinet o Ethernet IP o lo que sea. El otro modelo es de DIN, para montaje en DIN, y es muy similar. Simplemente las características son iguales, solo que el formato es diferente y es un IP20 para meter dentro de armario. Y bueno, pues esto es un poco todo lo que quería contar, así un poco por los productos que tenemos, y yo creo que es un inicio de todo lo que vamos poco a poco a incorporar con más productos, ultrasonidos, etcétera. Entonces, bueno, pues ahora sí, ahora damos paso. de preguntas.
Eso es. Vale, pues mira, John, te comento porque tengo aquí algunas preguntas. Bueno, informaros a todos Sí, que alguien ha preguntado que la presentación se enviara en PDF, ¿vale? Y se os dará acceso a la grabación del webinar por si alguien quiere volver a verlo o compartirlo o que pueda hacer lo que quiera con él. Nos pregunta José María si el conector de métrica 12 de un IO-Link es diferente al de un sensor de métrica 12 convencional o es el mismo. no, es el mismo, es el mismo. Es el mismo, es un conector de 4 pines normal, de los cuales se utilizan 3. Y además lo que es la alimentación se conserva la misma que los sensores estándar de siempre, es decir, el pin 1 es el positivo, el pin 3 es el negativo y el pin 4 es el que utilizamos en un sensor estándar para lo que es la salida, pero aquí no podemos hablar de salida o entrada, es comunicación IO-Link. Entonces el pin 4 se utiliza para la comunicación IO-Link. También puedo utilizar un sensor estándar. Si utilizo un sensor estándar, el 4 sería utilizado como una señal todo o nada. Pero, el conector es el mismo. Vale, perfecto, John, gracias. Nos preguntan también, José María, si hubiera que cambiar un módulo receptor de sensores IO-Link, que entiendo que se referirá a uno de los maestros, ¿habría que volver a buscar los datos IODD de los sensores y volverlos a introducir? Vale, bueno, esto sí que he comentado algo al principio de lo que son las funciones de backup. Básicamente tiene dos funciones, yo creo, bueno, dos funciones backup que son importantes. He comentado una de ellas. Cuando yo instalo por primera vez en los 8 puertos, vamos a suponer que tengo 8 sensores, he descargado mis archivos IODD, en cada puerto el suyo, he configurado todos los sensores y he guardado en mi máster, le he dicho activar función backup, con lo cual el máster guarda las configuraciones que tengo en los 8 puertos, en todos los sensores. Como había dicho en la presentación, cuando quite un sensor porque se me ha roto y ponga otro, automáticamente la configuración se va a descargar a ese sensor, con lo cual no voy a tener que hacer nada. Hay otra función backup que es al revés, que cuando se me rompa el máster, vamos a suponer que se me rompe el máster, pero tengo que poner uno nuevo. Entonces, los sensores los sensores conservan su configuración. Entonces, yo al poner un máster nuevo puedo configurar que me adquieran la configuración que tienen los sensores. Es decir, cuando yo conecto ese nuevo máster, conecto los sensores con sus IODD, entonces lo que hace es recoger la configuración de todos los sensores y luego ya sí que puedo activar de nuevo esa función backup que he comentado al principio para intentar, cuando tenga un sensor roto, sustituirlo para que vuelque la configuración del máster al sensor. No sé si me he liado un poco, pero bueno, si no habéis Bueno, entendido. José María, si te hemos respondido o si necesitas hacer alguna pregunta más, estamos disponibles. Luego tengo aquí otra pregunta referente al Smart Configurator. Julián nos pregunta si el configurador, el Smart Configurator, sirve para todos los sensores o únicamente para los de Carlo Gavacci. No, el Smart Configurator, que es el equipo portátil que hemos visto en algunas imágenes, es un Master IO-Link. Entonces responde a una comunicación IO-Link estándar y es la misma comunicación para todo el mundo. Con lo cual, yo cuando conecte un sensor de presión que no tenemos a este equipo Smart Configurator, me descargaré vía Wi-Fi su archivo IODD y eso el Smart Configurator va a acceder a los datos que el fabricante de ese sensor ha puesto en ese archivo. Podré ver la presión, podré ajustar los niveles de presión, podré ver señales analógicas, no lo sé.
pero estoy estableciendo, conectando lo que es un equipo IO-Link a un máster IO-Link con el protocolo IO-Link y no hablo de Vale, ninguna marca. vale, perfecto. Y mira, tengo dos preguntas más aquí. Una nos hace María, que nos pregunta, a ver, el tema de la temperatura, que no le ha quedado muy claro, porque sabe si realmente el sensor te da la temperatura del sensor, ¿para qué puede valer? Cuando lo importante es la temperatura del proceso. Sí, la temperatura del sensor, vamos a decir que esto no es un termopar ni es una PT100. El sensor internamente lleva un sensor de temperatura. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que está también leyendo o sumando, está sumando la propia temperatura interna del sensor. Entonces, si yo tengo, no sé, aquí 20 grados, el sensor que está alimentado a su tensión de 24 voltios tiene su electrónica interna, pues internamente me está dando una temperatura pues igual de 25 o 28 grados. No es una temperatura real, pero es que esa temperatura se va a sumar siempre. Es decir, si yo en mi estancia tengo 20 grados y paso a 25, el sensor va a sumar 5 grados más. Si en Vale, mi estancia tengo 10 grados más, el sensor va a sumar 10 grados más. Con lo cual, es una referencia que tengo en mi proceso, como decía en la presentación, de una evolución. Es decir, si yo estoy leyendo 40 grados, que no es real, porque la temperatura real serán 30, 35, la que sean, pero si veo que el sensor me está dando 42, 43, 48, 50, 55 y hay una evolución no lógica, eso yo lo tengo controlado si es importante para mí. Y voy a saber que algo no está bien, no tengo buena ventilación o algo en ese proceso no es correcto y tengo que ir a ver lo que pasa antes de que falle algo, con lo cual es una función predictiva importante. vale. Y la última pregunta, y así acabamos en hora, nos pregunta Rubén si existe o se prevé algún sensor inalámbrico. De momento no. De momento no tenemos ninguna previsión de este tipo de sensor. Lo que sí es lo que acabo de comentar hace un momento. Si algún sensor inalámbrico que tiene que ir a algún tipo de receptor y ese tipo de receptor tiene una comunicación IO-Link, es perfectamente comunicable con este tipo de equipos máster. Pues perfecto, John. Yo creo que no hay ninguna pregunta más. Simplemente daros las gracias a todos por haberos quedado hasta el final de la presentación y para cualquier duda podéis contactar con nosotros, tanto mediante el correo de marketing, que es el que os está enviando la información de los recordatorios y el que os enviará las presentaciones, o directamente al correo que veis ahí de John, nuestro Product Manager, para resolver cualquier duda. Así que muchas gracias a todos y espero que tengáis un muy buen día. Gracias, gracias a todo el mundo. Hasta luego. Hasta Adiós. luego.